¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, su podcast de medicina natural. Qué gusto tenerles aquí, de verdad. Siéntanse como en casa. Hoy nos vamos a meter de lleno con una planta que ha dado mucho de qué hablar, la cava. Su nombre científico es Piper metisticum. Tenemos bastante material para explorar juntos. Hay un video muy ilustrativo de cómo la preparan allá en Vanuatu, de forma súper tradicional. También revisamos artículos que hablan de cómo se ha vuelto popular fuera de su lugar de origen, pero también de las broncas y controversias que eso ha generado. Y también echamos un ojo a partes de una guía clínica sobre ansiedad, donde mencionan la cava junto con otras hierbas medicinales. Así que el plan es cubrir desde lo básico: cómo se usa y prepara tradicionalmente, qué significa para su cultura, pasando por sus efectos, esos que dicen que relajan y ayudan con la ansiedad, tanto según la gente que la usa desde siempre como lo que va diciendo la ciencia, hasta llegar a las preocupaciones serias, muy serias, que han surgido sobre si es segura o no para el hígado. Nuestra misión hoy es entender bien qué onda con la cava, o sea, cómo se compara el uso tradicional con el comercial, qué efectos tiene realmente, y por qué tanto debate sobre su seguridad. Bueno, pues vamos a desmenuzar esto poco a poco. Empecemos por lo tradicional, como lo vimos en ese video de Vanuatu. Fíjate que lo primero que salta a la vista es que el objetivo principal no es, digamos, ponerse como con el alcohol, sino relajar el cuerpo, los músculos. El proceso es súper artesanal, Muelen la raíz fresca y le dan 2 pasadas. Luego la filtran y la refiltran usando telas. Incluso mencionan que usan hasta medias de nylon. Todo para que quede lo más limpia posible. Exacto. Y al final la sirven en cáscaras de coco. Muy tradicional todo. Sí, muy auténtico. Y un detalle curioso que no quiero dejar pasar: el sabor. Dicen en el video que es espantoso. Sí, parece que no es su punto fuerte. Tanto que a veces necesitan comer algo como papaya después, solo para quitarse ese sabor de la boca. ¿Te imaginas? Pues sí, fíjate que eso habla mucho de que el propósito no es el placer del sabor, sino el efecto, ¿no? Y es clave entender el arraigo cultural tan profundo que tienen las islas del Pacífico. Lugares como Fiyi, Vanuatu, Samoa, ahí la cava es parte esencial de ceremonias sociales, políticas, religiosas desde hace siglos. Es mucho más que una simple bebida relajante. Claro, tiene todo un contexto cultural detrás. Exactamente. Y para esa preparación tradicional usan la raíz, como decías, pero no cualquier raíz. Idealmente buscan plantas que ya tengan sus 4 o 5 años. ¿Y eso por qué? ¿Por la potencia? Justo. A esa edad, se supone que la planta ha acumulado una buena concentración de los compuestos activos, que son las cavalactonas. Y dentro de la raíz, distinguen 2 partes principales. Está la corona, que es la parte más gruesa, como el tocón subterráneo, y luego las raíces laterales, que son más delgadas, como pelitos más largos. Ok. ¿Y hay diferencia entre ellas? Sí, bastante. Las raíces laterales, las más finas, son las que tienen la mayor concentración de cavalactonas. Son las más apreciadas para la preparación tradicional. Y aquí viene un punto que me parece fascinante y crucial. Todo este proceso tradicional se hace con agua fría o a temperatura ambiente. Es una extracción acuosa, digamos, muy suave. Agua, molienda, filtrado. Sencillo en principio, pero cuidadoso. Exacto. Y ese método contrasta enormemente con los métodos industriales que se usan ahora para los suplementos comerciales que vemos en Occidente. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Vale, antes de saltar a lo moderno, hablemos un poco más de esos efectos. Mencionaste las cavalactonas. Esos son los compuestos estrella, ¿no? Así es, son un grupo de lactonas, hay varias importantes: la cavaína, la dihidrocavaína, la mesticina, la dihidromesticina, la yangonina, la desmetoxiyangonina. Bueno, son varias. Nombres complicados, pero la idea es que son las responsables de lo que hace la cava. Correcto. Se concentran principalmente en las raíces, como decíamos, y son las que producen esos efectos relajantes y ansiolíticos que se le atribuyen. ¿Y cómo funcionan? ¿Se sabe algo del mecanismo? Pues mira, todavía se está investigando a fondo. No hay una certeza absoluta. Pero la teoría más fuerte, la que más se maneja, es que estas cavalactonas interactúan con el sistema nervioso central. Se piensa que modulan la actividad de ciertos neurotransmisores, especialmente el GABA, el ácido gamma-aminobutírico. GABA. Ese me suena. ¿No es el que tiene que ver con la relajación? ¿Con bajarle a la actividad cerebral? Exactamente. El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro.
Muchos medicamentos ansiolíticos, como las famosas benzodiazepinas, el Valium, el Xanax, ese tipo de fármacos, actúan potenciando el efecto del GABA. O sea que la cava haría algo parecido, pero de forma natural. Algo así se cree, sí. Que las cabalactonas podrían, por ejemplo, afectar los canales iónicos en las neuronas o la recaptación de otros neurotransmisores como la noradrenalina y la dopamina, pero el efecto sobre el GABA parece ser central. Interesante. Y mencionaste las benzodiazepinas. Esas tienen el problema de la dependencia, ¿no? Sí. Ese es uno de los grandes peros de las benzodiazepinas, el riesgo de tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. Por eso se busca tanto alternativas. ¿Y la cava tendría ese mismo riesgo? Bueno, eso es parte del atractivo que tuvo inicialmente. Se pensaba, y algunos estudios pequeños lo sugerían, que la cava podía ofrecer un efecto ansiolítico similar al de las benzos, pero sin ese potencial adictivo o de generar dependencia. Ah, eso suena muy bien. ¿Y hay evidencia de que funcione para la ansiedad? Mira, las fuentes que revisamos, incluyendo esa guía clínica, mencionan que sí existen algunos estudios clínicos. Algunos metaanálisis de hace años sugerían que ciertos extractos de cava podrían ser más efectivos que el placebo para reducir la ansiedad, particularmente en el trastorno de ansiedad generalizada, el TAG. TAG. O sea, ansiedad más crónica, ¿no? Sí, esa preocupación excesiva y persistente. También se menciona que podría ayudar con el insomnio que a veces acompaña la ansiedad. Vale, entonces hay cierta base científica, digamos. Hay alguna base, sí, pero es importante matizar. Muchos de esos estudios son algo antiguos, a veces con muestras pequeñas o problemas metodológicos. Y, crucialmente, usaban extractos específicos, no necesariamente la preparación tradicional. Entendido. Y una pregunta práctica. Si alguien toma cava, ¿se nota en el cuerpo? ¿Deja rastro? Sí, claro, es detectable. La cabaína, una de las principales cabalactonas, se puede medir en la sangre. Y sus metabolitos, o sea, los productos de su descomposición en el cuerpo, se pueden encontrar en la orina hasta unas 48 horas después de haberla consumido. Ok, 2 días. No es poco. No, el cuerpo la procesa y la elimina, pero tarda un poquito. Bueno, entonces tenemos este panorama. Uso tradicional, culturalmente importante, preparación con agua, efectos relajantes ligados a las cabalactonas, posible acción sobre el GABA, alguna evidencia inicial para ansiedad. Pero, ¿qué pasa cuando la cava sale de las islas del Pacífico y se empieza a vender en todo el mundo? Pues ahí es donde la historia se complica, y bastante. Con la globalización y el interés creciente en la medicina natural y alternativa, la cava empezó a ganar popularidad fuera de su región de origen, sobre todo en Europa y Estados Unidos, allá por los años 90 y principios de los 2000. Y ya no se preparaba igual, supongo. Para nada. Empezaron a aparecer productos comerciales, cápsulas, tabletas, extractos líquidos, y para hacer estos productos, la industria farmacéutica y de suplementos recurrió a métodos de extracción muy diferentes. ¿Cómo cuáles? En lugar de usar solo agua, empezaron a utilizar solventes orgánicos como acetona o etanol, el alcohol que usamos normalmente. Acetona. Como la de quitar el esmalte de uñas. Sí, ese tipo de solventes químicos. La idea era poder extraer una mayor cantidad de cabalactonas y sobre todo estandarizar los productos, o sea, garantizar que cada cápsula o dosis tuviera un porcentaje fijo y alto de cabalactonas, a veces del 30%, 50%, hasta el 70% o incluso 90% en algunos extractos. ¡Wow! Eso es muchísimo más concentrado que la bebida tradicional, me imagino. Exacto. La bebida tradicional tiene una concentración mucho menor y un perfil de compuestos diferente, porque el agua no extrae todo lo que extraen estos solventes. Además, esta demanda creciente llevó a que se empezara a cultivar cava fuera del Pacífico, por ejemplo, en Hawái y otras zonas de Estados Unidos. O sea, se industrializó y se estandarizó. Suena lógico desde un punto de vista comercial, pero... Aquí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Aquí es donde la cosa se puso realmente fea. A la par de este auge comercial, empezaron a surgir reportes preocupantes, principalmente desde Europa, sobre casos de toxicidad hepática grave, de daño en el hígado en personas que estaban consumiendo estos suplementos de cava. ¿Daño hepático grave? ¿Hablamos de hepatitis? ¿Falla del hígado? Sí, hablamos de casos de hepatitis, algunos requirieron trasplante de hígado e incluso hubo algunas muertes asociadas al consumo de estos productos. Fue una señal de alarma muy fuerte. ¡Qué fuerte!
¿Y se sabe por qué? ¿Que tenían esos productos comerciales que no tuviera la bebida tradicional? Esa es la pregunta del millón. Y aunque no hay una respuesta única y definitiva, la sospecha principal recayó, y sigue recayendo, precisamente en esos métodos de extracción con solventes y en la calidad de la materia prima utilizada. A ver, explícame eso un poco más. Los solventes extraen cosas malas. Se piensa que sí. Una hipótesis importante es que la acetona o el etanol no solo extraen las cabalactonas deseadas, sino también otros compuestos presentes en la planta que normalmente no se disuelven bien en agua o lo hacen en cantidades muy pequeñas. ¿Y esos otros compuestos podrían ser tóxicos para el hígado? Exacto. Se ha hablado de algunos alcaloides, como la pipermecicitina, que se encuentran más en las partes aéreas de la planta, tallos, hojas, y que sí se ha demostrado que es hepatotóxica. Ah, pero en la preparación tradicional no se usan tallos ni hojas. Tradicionalmente se usa principalmente la raíz y el rizoma, la corona. Pero, con la alta demanda comercial, empezó a haber preocupación de que se estuvieran usando partes de la planta de menor calidad o incluso tallos y hojas para abultar el producto. Y si usas solventes, extraes la pipermeticina de esas partes. Entiendo. O sea, mala materia prima combinada con un método de extracción agresivo. Podría ser una parte del problema. Otra preocupación es el uso de las variedades de cava que tradicionalmente no se consumían, las llamadas variedades no nobles o Tudei cava, porque sus efectos desagradables podían durar 2 días. Estas variedades podrían tener perfiles químicos diferentes, quizás con más compuestos problemáticos. Vaya lío. Calidad de la planta, parte utilizada, método de extracción, muchos factores. Muchos factores, y es difícil señalar uno solo. Probablemente fue una combinación de cosas. Lo que sí quedó claro es que había una diferencia importante entre la seguridad aparente de la bebida tradicional, usada por siglos, y el riesgo que surgió con estos nuevos productos comerciales, concentrados y extraídos con solventes. Y ante esta situación, ¿cómo reaccionaron las autoridades sanitarias en el mundo? Me imagino que hubo alarma. Muchísima alarma. Las respuestas regulatorias fueron bastante drásticas en muchos lugares y muy variadas. En Europa, varios países, incluyendo Alemania, Suiza, Francia y el Reino Unido, implementaron prohibiciones o restricciones muy severas a la venta de productos de cava a principios de los 2000. Prohibiciones totales. En algunos casos sí, o retiradas del mercado muy amplias. Alemania, que fue uno de los primeros en actuar, luego revisó su postura años después, levantando la prohibición inicial pero manteniendo una regulación estricta y advertencias claras sobre el riesgo hepático. Pero el impacto inicial fue enorme. Y fuera de Europa. Canadá también impuso restricciones importantes, pidiendo retirar productos del mercado. Singapur la prohibió. Y aquí en España, la cava fue incluida en la lista de plantas cuya venta al público está prohibida o restringida por razón de su toxicidad, específicamente por la hepatotoxicidad en la orden SCO 19-2004 del Ministerio de Sanidad. O sea que en España, hoy por hoy, no se puede comprar cava legalmente como suplemento. Exacto, está en esa lista de plantas prohibidas para venta libre debido a esos riesgos documentados. ¿Y qué pasa en los países donde el es tradicional, como Australia o Nueva Zelanda? Ahí tienen mucha población de las islas del Pacífico. Ahí la situación es diferente, más matizada. Australia y Nueva Zelanda no la prohibieron de forma generalizada, reconociendo su importancia cultural. Lo que hicieron fue regularla. Permitan la importación y venta de cava, pero bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, tienden a favorecer la forma tradicional en polvo para preparar la bebida con agua o extractos que específicamente sean acuosos, desalentando o controlando mucho más los extractos hechos con solventes orgánicos. Entiendo. Intentan mantener la forma de uso más segura, la tradicional. Buscan un equilibrio, sí. Y organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, OMS, también emitieron comunicados en su momento recomendando precaución. La OMS sugirió que se prefirieran las preparaciones acuosas tradicionales y se evitaran los extractos con solventes. ¿Alguna otra recomendación importante? Sí, muy importante. La recomendación de no mezclar cava con alcohol, ya que ambos pueden afectar el hígado y sus efectos combinados podrían ser peores. Y por supuesto que las personas que ya tengan problemas hepáticos preexistentes eviten la cava por completo. Lógico. Y volviendo a esa guía clínica de ansiedad que mencionabas al principio, ¿cómo encaja la cava ahí después de toda esta historia? Pues la Guía Española para el Manejo del Trastorno de Ansiedad Generalizada, TAG, que es una referencia clínica importante, refleja esta cautela.
Pone el énfasis principal en tratamientos con evidencia sólida y un perfil de seguridad bien establecido, como son la terapia psicológica, especialmente la cognitivo-conductual, y ciertos medicamentos antidepresivos como los ISRS o los IRCN. ¿Y la cava? ¿La menciona? La menciona, sí, junto con otras hierbas que a veces se usan para la ansiedad, como la valeriana o la pasiflora. Pero lo hace poniendo claras advertencias. Señala la controversia sobre la toxicidad hepática asociada a la cava y recalca que la evidencia sobre su eficacia, comparada con los tratamientos de primera línea, no es tan robusta. O sea, la reconoce como una opción herbal que existe, pero con muchas reservas. Exacto. No la recomienda como tratamiento principal, ni mucho menos. Es más bien está ahí, se ha estudiado algo, pero ojo con los riesgos y la falta de evidencia contundente. Esto nos plantea una pregunta de fondo bien interesante, ¿no? ¿Cómo manejamos esto? Tienes una planta con un uso tradicional milenario importante culturalmente, con potenciales beneficios. Y por otro lado, problemas serios de seguridad cuando se saca de contexto y se comercializa de cierta manera. Totalmente. Es el clásico dilema de cómo integrar el conocimiento tradicional con las exigencias de seguridad y eficacia del mundo moderno y globalizado. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que resumir los puntos clave de todo esto. Pues yo diría, primero, la cava es una raíz de las islas del Pacífico con un profundo significado cultural y un uso tradicional centenario enfocado en la relajación social y ceremonial. Segundo, sus efectos parecen deberse a las cavalactonas, que actúan sobre el sistema nervioso, posiblemente vía GABA. Y hay alguna evidencia inicial de que podría ayudar con la ansiedad, aunque se necesita más investigación. Tercero, y crucial, la preparación tradicional con agua es muy diferente de los extractos comerciales modernos hechos con solventes, que son mucho más concentrados. Y cuarto, estos extractos comerciales se asociaron con casos graves de toxicidad hepática, lo que llevó a prohibiciones y restricciones en muchos países y a una gran cautela en el ámbito clínico. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues significa que estamos ante una tensión muy clara, ¿no? Yo creo que sí. Por un lado, tenemos un remedio tradicional con un potencial interesante para manejar el estrés y la ansiedad de la vida moderna, respaldado por siglos de uso y algunos estudios preliminares positivos, sobre todo con preparaciones específicas. Pero por el otro. Por el otro, tenemos alertas rojas muy serias sobre toxicidad hepática, vinculadas principalmente a productos comerciales específicos. Estas alertas parecen estar relacionadas con el método de extracción, solventes versus agua, la calidad y parte de la planta utilizada, y quizás hasta la variedad de cava. Entonces, ¿no es simplemente cava sí o cava no? Para nada. La calidad del producto, el método de preparación, la dosis, la variedad de la planta. Todo parece importar muchísimo. Es fundamental distinguir entre la bebida tradicional acuosa y los extractos estandarizados con solventes. Y seguir investigando, supongo. Sin duda, se necesita mucha más investigación rigurosa para entender bien los mecanismos de acción, confirmar los beneficios, identificar claramente los riesgos, determinar qué compuestos específicos son problemáticos y en qué condiciones, y establecer dosis seguras, si es que las hay, para ciertos preparados. Muy claro. Nos deja mucho en qué pensar, la verdad. Definitivamente. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Algo para que quienes nos escuchan le den vueltas. Considerando esta dualidad de la cava, su enorme importancia cultural y sus posibles beneficios para el bienestar, por un lado, y los serios riesgos de seguridad que surgieron con su comercialización global, por otro. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que el conocimiento tradicional ancestral y la ciencia moderna dialoguen y colaboren? ¿Cómo asegurar que plantas como la cava, con historias tan ricas, se puedan usar de forma respetuosa, sostenible y sobre todo segura en este mundo tan interconectado en el que vivimos? Es una pregunta fundamental, y no solo para la cava, sino para muchas otras plantas y prácticas tradicionales. Encontrar ese equilibrio es uno de los grandes retos. Sin duda. Pues ahí se queda esa reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Podcast de Medicina Natural. Ha sido una exploración fascinante. Gracias a ti por la conversación. Y a todas y todos ustedes que nos escuchan, gracias por su tiempo y su interés. Nos encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Conocían la cava? ¿Qué opinan de este balance entre tradición y seguridad? Pueden dejarnos sus comentarios, nos gusta mucho leerles y aprender juntos. Y si les gustó este análisis, no olviden suscribirse para no perderse los próximos. ¡Hasta la próxima!